Abran su Biblia a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Es ahí donde seguiremos nuestro estudio versículo a versículo a través de la palabra de Dios. Digan amén cuando lo encuentren. Oremos entonces. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, deseamos, Señor, que tú, por el poder de tu Espíritu, nos enseñes lo que quieres que aprendamos de ella hoy y así poder conocer tu corazón de una manera más clara de lo que nos has dado a conocer ya, Señor. Sabemos que es a través de tu palabra que recibimos instrucción, sabemos que es a través de tu palabra que podemos recibir consuelo, sabemos que es a través de tu palabra que podemos recibir paz y sabemos que cuando tenemos todas esas cosas tenemos la esperanza que no nos decepciona, la esperanza que es firme y que podemos contar con ella. Así es que bendice este tiempo en tu palabra, Señor, bendice a tu pueblo, ilumina nuestros ojos, ilumina nuestro camino para poder seguir caminando de tu mano, adorándote y sirviéndote a ti, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me han oído decir en varias ocasiones algo que ha sido muy cierto en mi vida y ha sido muy cierto en mi vida como pastor en mi ministerio, que donde estamos en la palabra es en donde estamos. En otras palabras, en donde nos encontramos estudiando la palabra, no es una coincidencia que nos encontremos ahí. Yo estoy completamente convencido de que aunque en algún momento dado yo como pastor estoy orando pidiéndole al Señor que me muestre cuál es el siguiente libro a enseñar, cuál es el tema a presentar o lo que sea, estoy completamente convencido de que lo que se selecciona no es por coincidencia. Y creo que es lo mismo que está pasando con nosotros en esta temporada. Porque la semana pasada, en martes, hablamos acerca del orgullo, de la soberbia, de cómo Satanás cayó del cielo, cómo Satanás fue echado del cielo, precisamente porque en el único que pensaba era en quién, en yo, ¿verdad? Yo subiré, yo estableceré mi reino, yo me sentaré en lo más alto, yo subiré más arriba que el Altísimo, etcétera. Todo yo, todo yo, todo yo. Hemos estado estudiando en los domingos en el libro de Romanos acerca de no juzgarnos los unos a los otros, acerca de ser tolerantes los unos con los otros, acerca de ser humildes, sí, los unos con los otros, a no menospreciarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y para no juzgarnos y no menospreciarnos necesitamos hacer a un lado muchas veces nuestro orgullo, nuestro amor propio, necesitamos muchas veces hacer a un lado nuestras propias opiniones, ¿verdad? Nuestros deseos, aunque nuestros deseos no tengan nada de malo. Por el bien de los demás tenemos que hacerlos a un lado, pero eso es a lo que nos llamó nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo. Y la vida cristiana a veces se compone de muchísimas ocasiones en las que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos por el bien de los demás. Y lo que más estorba a poder hacer eso es el orgullo, es la soberbia, es lo que mucha gente dice que todos debemos de tener, que es amor propio o autoestima, o como le quieran llamar. Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Pero creo que hoy hemos llegado a un pasaje de las Escrituras en el que yo estaba leyendo y estaba diciendo, Señor, pues esto no habla mucho, no tiene mucho que encontrarle. Pues voy a leer lo que sigue y vamos a brincarnos al capítulo 15. Y estando meditando en ello me dijo, Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura sirve para redarguir, para reprender, para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no nos podemos brincar nada sin estar seguros de que hemos buscado todo lo que vamos a encontrar en ella para poder nosotros vivir una vida que lo complace a Él, que es productiva para nosotros y en la cual estamos buscando la paz y la mutua edificación con los demás hermanos con los que nos reunimos cada semana. Entonces, hoy seguimos en el capítulo 14 y vamos a comenzar desde el versículo 24. Pero un pequeño repaso, vamos a ver un pequeño repaso porque lo que hemos visto es que, o lo que vamos a ver, es que después de profetizar acerca de Babilonia y su rey, tanto en el tiempo antiguo en el que se escribió lo que se escribió y en el tiempo futuro, o sea, el sistema que ya desde ahora, no va a ser muy futuro, desde ahora ya prevalece en este mundo y su rey Satanás. Ahora el Señor va a pasar su atención a otros países contra quienes Dios pronuncia juicio. Contra quienes Dios pronuncia juicio.
Y aquí está una de las cosas importantes que debemos recordar. Va a pronunciar juicio contra estos países, contra estas naciones, aunque algunos de ellos habían sido usados por Dios para llevar a cabo sus propósitos. ¿Escucharon eso? Aunque algunos de ellos habían sido usados por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Soy yo. Discúlpenme, déjenme. Ando bien eléctrico, ya no voy a tocar nada, no voy a hacer que se me pare el marcapasos, ok, entonces, ¿escucharon eso? Dios va a pronunciar juicio contra estos países, contra estos pueblos, aunque algunos de ellos habían sido usados por Dios para llevar a cabo sus propósitos, y eso pudiera causar problemas con alguien, porque ¿cómo es posible que Dios pronuncia un juicio contra un pueblo al que Él usó para que llevara a cabo sus propósitos? Pues vamos a ver ahorita. Sí, entonces, por ejemplo, Asiria, que es aquí lo que vamos a ver hoy. Sí, aquí se profetiza, en el pasaje que vamos a leer hoy, se profetiza que va a ser destruida. Pero si ven en su Biblia, en Isaías capítulo 10, unas cuantas páginas hacia la izquierda, o un scroll hacia abajo, dependiendo de lo que esté viendo. En Isaías capítulo 10, Isaías menciona a Siria como un instrumento de Dios. Isaías capítulo 10, los versículos 5 y 6. Noten lo que dice: hay a Siria, vara y báculo de mi furor. Dios está hablando aquí. En su mano he puesto mi ira. Voy a mandarla contra una nación impía, voy a enviarla contra el pueblo que ha provocado mi ira para que le arrebate sus riquezas y lo despoje de todo y lo deje por los suelos para que lo pisoteen como al lodo. ¿A dónde lo iba a mandar? ¿Se acuerdan a dónde lo iba a mandar? A Israel. A Israel. Entonces Dios iba a usar a Asiria para disciplinar a su pueblo. Dios iba a usar a Asiria para disciplinar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios conocía la mentalidad de los asirios. Él sabía lo sanguinario que eran, Él sabía lo cruel que eran. Y lo que Él determinó en su soberanía que su pueblo necesitaba era mano dura. Y porque su pueblo necesitaba mano dura, decidió enviar a los asirios a que hicieran lo que acabamos de leer aquí. ¿Sí? A que arrebate sus riquezas, a que lo despoje de todo, a que lo deje por los suelos para que lo pisoteen como al lodo. Sí, Dios, mis hermanos, Dios usa todas las circunstancias, buenas y o malas, para avanzar sus planes. A nosotros nos pueden parecer circunstancias muy malas, nos pueden parecer circunstancias adversas, o nos pueden parecer circunstancias muy buenas. Lo que sea que sean esas circunstancias, Dios las usa para avanzar sus planes. Pero Dios también usa a personas buenas y malas para cumplir con sus propósitos. A veces usa personas buenas para venir a hablar con nosotros de una manera cristiana, con amor, con dominio propio, con gracia, con misericordia. A veces usa gente muy cortante para venir a hablarnos y decirnos hasta de lo que nos vamos a morir. No creyentes, ¿ok? Obviamente que no creyentes. Esperamos que así sea, ¿verdad? Pero a veces Dios usa ese tipo de personas también para venir a reprendernos. Y la reprensión es buena. Y la corrección es buena, porque si no somos reprendidos y se nos permite seguir por el camino que vamos, podemos estar en un camino de muerte y ni cuenta nos damos. Entonces a veces tenemos que ser reprendidos, a veces tenemos que ser corregidos, y eso fue lo que Dios hizo usando a Asiria contra su pueblo. Pero iba a llegar el día en que Siria sería destruida también. Pero atención, ¿okay? Esto es importante. No iba a ser destruida por lo que le hizo a Israel, porque el Señor le había enviado a hacer lo que hizo con Israel. Iba a ser destruida, iba a ser castigada por su propio pecado y por su propia maldad. ¿Sí? Porque Dios no iba a decir, ok, ve y destrúyelos, y luego, ¿para qué los destruiste? Ahora vas a pagarme con sangre lo que hiciste. No, el Señor no los va a destruir por lo que hicieron con Israel. Él los había enviado a hacer lo que hicieron. Los va a destruir y los va a castigar por su propio pecado y su maldad. Y eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Que Dios no castiga a nadie por el pecado de otro, y Dios no maldice a nadie por lo que otro hizo. ¿Qué nos dice Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá.
Los padres no van a pagar por los pecados de los hijos y los hijos no van a pagar por los pecados de los padres. Así es que usted es de los padres que dice, es que si mis hijos no fueran así, yo no sería tampoco. Es así porque usted es así. O si mis padres no me hubieran... No, eres así porque así eres. Porque todos somos pecadores al fin de cuentas. Y todos, si no tenemos cuidado, podemos ser muy egoístas y tratar de justificar todo lo malo que hacemos echándole la culpa a otros. Inclusive al diablo. Cuando el diablo a veces ni en cuenta. Sí, pero en fin, seguimos adelante. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a comenzar en el versículo 24 de Isaías 14. Noten lo que dice. El Señor de los ejércitos hizo este juramento. Noten que habla de juramento. Es importante que veamos que habla de un juramento porque si el Señor jura, el Señor quiere decir que, noten lo que sigue diciendo. El Señor de los ejércitos hizo este juramento. Todo se hará tal y como yo lo he pensado. Todo se confirmará tal y como yo o tal y como lo he decidido. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios cumple con sus juramentos. Dios no hace promesas falsas. Dios no amenaza. Si dice esto es lo que les va a pasar, si no se ponen en línea, si no se arreglan, si no cumplen con lo que les estoy diciendo que deben cumplir, eso es lo que va a pasar. No va a quitar el filo al cuchillo, no va a quitar lo duro del azote. Eso es lo que va a pasar porque Él así se lo ha propuesto. Dios siempre cumple sus juramentos entonces y no hace promesas ni amenazas falsas. Nosotros a veces hacemos promesas y amenazas falsas, ¿verdad? A veces hacemos promesas no pensando en que no las vamos a cumplir, sino con la mejor intención de cumplirlas, pero luego a veces se atraviesa algo o pasa algo y no las cumplimos y entonces la justificamos porque es que lo iba a hacer, estaba completamente ya decidido que lo iba a hacer, pero sucedió esto. O amenazamos también falsamente. Si no te calmas, si no te pones en paz, si sigues haciendo ese... Te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, y luego lo vuelven a hacer, ¿y qué hacemos? Nada, lo dejamos pasar. Dios no es así, Dios dice y se va a hacer. Dios promete algo y lo va a cumplir. Dios hace un juramento y lo va a cumplir. Ahora, a veces Dios no cumple sus juramentos cuando nosotros quisiéramos. A veces ni siquiera los cumple como nosotros quisiéramos. Pero sus promesas siempre las va a cumplir. Un ejemplo muy perfecto que tenemos para ver esto es la promesa que le hizo a Abraham en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En Génesis capítulo 22, comenzando con el versículo 15, creo que lo van a poner en la pantalla ahorita. Génesis 22, comenzando con el versículo 15, dice: por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: yo el Señor he jurado por mí mismo. ¿Por quién ha jurado? Por mí mismo, importante eso. Yo he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, versículo 17, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Y luego noten el versículo 18. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz. ¿Se fijan lo que le está jurando el Señor a Abraham? Le está jurando que va a tener poder, le va a estar jurando que va a poder vencer a sus enemigos, le está jurando que va a tener hijos como su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Entonces, ¿de qué está hablando aquí de la descendencia? Está hablando de todos aquellos que iban a nacer de él, y luego de Isaac, y luego de Jacob, etcétera, etcétera, y luego los que por la fe íbamos a nacer, ¿sí?, con Jesucristo, porque también somos considerados hijos de Abraham. Y en tu simiente, le dice de nuevo en el versículo 18, serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste mi voz. En el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista nace, ¿se acuerdan del nombre del papá de Juan el Bautista? Zacarías. Cuando Juan el Bautista nace y Zacarías está ahí para cuando le dicen que qué nombre le deben poner, etcétera, etcétera. Zacarías profetiza algo.
o más bien habla acerca de cómo la promesa que se le hizo a Abraham se cumple en el Nuevo Testamento con Jesús. En Lucas capítulo 1, ¿se apagó? Ya la tenemos, ok. Si quieren búsquenla en su Biblia, ahorita lo van a poner en la pantalla. En Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 68. Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo 70, por si ya lo conectaron. Tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto. Versículo 73. De su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirles sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante de Él. ¿Cuánto tiempo atrás había hecho la promesa Dios a Abraham de que en su familia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra? Miles de años antes. Ahora viene Jesús y se cumple la promesa. Ahora, yo no sé si ustedes van a tener que esperar miles de años para que el Señor les cumpla las promesas que ustedes creen que Dios les hizo. Pero si así fuera, acuérdense que para el Señor 1000 años es como, y un día como. Entonces puede ser mañana mismo. Pero tienen que creer en la promesa y tienen que creer que Dios es un Dios cumplidor y que Él va a cumplir sus promesas. Quizás no en el tiempo que nosotros queremos, quizás no en el tiempo que nosotros pensamos que se va a hacer, pero sí las va a cumplir. Ok, entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo miles de años después. Pero la razón por la que se cumplió fue porque Dios le juró, ¿por quién? Por Él mismo, ¿sí? En Hebreos capítulo 6, comenzando con el versículo 13, noten lo que dice. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué dice? Juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no había nadie superior a Él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con ¿cómo? Con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Noten el versículo 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento. ¿Sí? Versículo 18. Para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Dios no cambia. Sus promesas son fieles. Él ha jurado que nos va a salvar porque juró por su propio nombre, por sí mismo juró. Entonces podemos estar seguros y entonces por eso podemos buscar refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Porque no está basada en nada más, no está basada en ninguna persona, no está basada en ninguna religión, no está basada en ninguna iglesia, está basada en el juramento que Dios hizo, jurando por su propio nombre. Dios no cambia, noten la segunda parte del versículo 24 de Isaías 14. Todo se hará tal y como lo he pensado, todo se confirmará tal y como lo he decidido. Lo que ha prometido lo va a cumplir y todo lo que ha pensado hacer lo va a llevar a cabo. Él determinó que lo llevaría a cabo. De nuevo, Dios no cambia. Hay un dicho, ¿no han oído a veces decir a alguien? Es que los tiempos cambian. ¿Sí? Los tiempos no cambian. Los tiempos siguen siendo iguales, pero es que la gente cambia. No, los mismos comportamientos que había hace años son los mismos comportamientos que hay ahora. No más que ahora se hacen más abiertamente que en aquellos tiempos. Pero son los mismos. En aquel tiempo todavía se tenía un poco de vergüenza, podríamos decir, un poco de pudor, se tenía un poco de preocupación por lo que se pudiera pensar. Ahora a todo el mundo le vale. Sí, por eso hemos llegado al punto en el que estamos ahorita.
Pero el tiempo no cambia. Y aunque cambiara, les voy a decir una cosa, el tiempo no cambia a Dios. Desde antes de la creación, porque Él vive desde la eternidad pasada, desde antes de la creación, Dios ha sido lo que ha sido y es lo que es lo mismo que siempre ha sido. No ha cambiado de opinión, no ha cambiado de manera de pensar. Para Él el pecado sigue siendo pecado, lo malo sigue siendo malo, lo bueno sigue siendo bueno y no ha cambiado de manera de pensar. La cultura no lo cambia. La cultura cambia a todo mundo. Todo el mundo anda buscando ahorita cómo alcanzar a la cultura, cómo pegarnos lo más posible a la cultura para de alguna manera alcanzar. Dios no es cambiado por la cultura. La cultura a Dios no le hace absolutamente nada. Y voy a decirlo de la manera más clara que lo pueda decir. A Dios la cultura no le importa. Lo que le importa es lo que nos ha dejado escritos en su palabra. Dios no cambia. Lo mismo que consideraba pecado antes lo considera pecado hoy. Santiago, capítulo 1 y el versículo 17, noten lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación siquiera. Ni siquiera sombra de variación. Sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. No es movido por absolutamente nada. Pastor, pero la oración no mueve a Dios. ¿Les digo algo? La oración no mueve a Dios. Si Dios se mueve por alguna oración que hemos estado haciendo, es porque la oración que estamos pidiendo es su voluntad. Ya su voluntad ya ha dicho que esa oración va a ser contestada. Cuando pedimos, Él nos da lo que pedimos si es su voluntad. Si no es su voluntad, no importa cuánto lo pidamos ni cuántas veces digamos en el nombre de Jesús, no lo vamos a recibir porque no es su voluntad. Tiene que haber sido su voluntad de antemano ya para que esa oración se cumpla. ¿Sí? Tiene que haber sido, su consentimiento tiene que haber sido dado ya de antemano. Y en las Escrituras acerca de Jesús se nos dice en Hebreos capítulo 13 y el versículo 8, Hebreos 13, 8, ¿Jesucristo qué? ¿Cuándo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Él no va a cambiar. Todo lo que nos dejó como instrucción en los 3 años que estuvo ministrando aquí en la tierra es la misma instrucción que tenemos nosotros. Pero es que serán los tiempos de Cristo. Estos son los tiempos de Cristo. Pero es que eso era por allá en el año 33. No, es lo mismo que en el año 2033, si es que el Señor nos deja llegar a ese año. ¿Verdad? Él es el mismo. Y Él lo que Él determina que va a hacer, lo va a hacer. Noten lo que dice el versículo 25 de Isaías 14. Yo destruiré al asirio en mi tierra. Lo pisotearé en mis montes. Libraré a mi pueblo de su yugo y le quitaré esa carga de sus hombros. Ahorita van a ver por qué es tan importante que el Señor diga aquí, yo destruiré al asirio en mi tierra y lo pisotearé en mis montes. El Salmo 24:1, no lo van a poner en la pantalla, pero el Salmo 24:1 dice, del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor son el mundo y sus habitantes. En el Nuevo Testamento se nos dice que ya no somos de nosotros mismos, ¿se acuerdan? Lo vimos hace un par de semanas en Romanos. Ahora somos propiedad de Él. Él pagó por nosotros. Si somos creyentes en Jesucristo, Él pagó con su sangre por cada uno de nosotros y ahora ya no somos nuestros, somos de Él. Y si somos de Él, entonces se supone que deberíamos de vivir para Él y hacer todo lo que Él nos deja escrito en su palabra, ¿no es cierto? Porque cuando no hacemos lo que Él nos deja escrito en sus palabras, ¿qué estamos dando a entender? Que nosotros nos mandamos solos. Me acuerdo cuando ya tenía 16, 17 años, le decía a mi papá, papá, ahorita vengo, ok, voy con unos amigos. Y ¿saben cuál era lo que me respondía? ¿Y tú qué, te mandas solo? ¿Cómo que voy a ir? Me tienes que pedir permiso. Ya tenía 17 años, me tienes que pedir permiso para ir.
Mis hermanos, cuando hacemos las cosas como nosotros queremos y no como Dios manda, le estamos diciendo a Dios que nosotros nos mandamos solos. Pero somos de Él. Y si somos de Él, debemos obedecerlo. Pero noten, de nuevo dice, yo destruiré al asirio en mi tierra, yo lo pisotearé en mis montes. Sí, entonces de Dios es la tierra y su plenitud. Los asirios creían que ellos eran los dueños de todo. Pero Dios va a corregir su manera errónea de ver las cosas y finalmente los va a destruir. De nuevo, debemos recordar que Dios no va a destruir a los asirios porque hicieron lo que hicieron con Israel. Dios les permitió hacerlo, de hecho los envió a hacerlo. Pero Dios va a destruir a los asirios por sus propios pecados, por su propia maldad. ¿Y saben cuál fue la mayor maldad, el mayor pecado de Asiria? ¿No saben? Qué bueno, porque ahorita lo vamos a ver. Abran su Biblia al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31. Vamos a ver por qué Dios destruyó a Asiria. Ezequiel capítulo 31. ¿Ya lo encontraron? Ezequiel capítulo 31. Vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Ezequiel 31, versículo 3 dice, fíjate que Asiria era como un cedro del Líbano. Ya les he dicho cómo son los cedros, ¿verdad? Con troncos anchos y altísimos y muchas hojas, son como unos pinos asombrosos. Fíjate que Asiria era como un cedro del Líbano, con hermosas ramas, frondoso ramaje e impresionante altura. Su copa se alzaba sobre un espeso ramaje. Las aguas lo hicieron crecer, el abismo lo cubrió, sus ríos corrían alrededor de su tronco y compartía sus corrientes con todos los árboles del bosque. ¿Quién le daba toda esa agua que necesitaba para crecer? Dios, mantengan eso en mente. Versículo 5. Fue así como llegó a ser más alto que todos los árboles del bosque, sus ramas se multiplicaron y gracias a la abundancia del agua, ¿quién le daba esa agua? Dios. El ramaje que había echado se extendió. En sus ramas anidaban todas las aves del mundo y bajo su sombra parían todas las bestias del campo. Muchas naciones se acogían a su sombra. O sea que estaba sobre muchas naciones, todo el mundo confiaba en los asirios, todo el mundo dependía de ellos. Versículo 7. Con sus ramas extendidas llegó a ser muy grande y frondoso porque estaba plantado junto a muchas aguas. ¿Quién le daba esas aguas? No había en el huerto de Dios, hablando de ni siquiera en el Edén, no había en el huerto de Dios cedro que lo cubriera. Las ramas de las hayas no eran comparables a las suyas, ni el ramaje de los castaños se les podía comparar. Ningún árbol, ni en el huerto de Dios, era semejante a él en hermosura. Con su tupido ramaje yo lo embellecí. Todos los árboles que estaban en el Edén, en el huerto de Dios, lo envidiaban. ¿Qué era Asiria entonces? Era algo grandioso, ¿no es cierto? Era algo hermoso. Asiria tenía muchísimas cosas a su favor. Sí, pero pasó algo con Asiria. Llegó a creer que era el mejor de lo mejor. Llegó a sentirse el más bello, el más invencible, el más indispensable. ¿Qué se llama eso? Orgullo. Sigan leyendo. Ezequiel 3, versículo 10. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor, puesto que ¿qué? Puesto que su corazón se ha enaltecido por causa de la altura que ha alcanzado y por haberse levantado por encima de las ramas más altas, yo lo he desechado. ¿Por qué lo desechó? Porque se enalteció su corazón, porque se llenó de orgullo, porque creyó que él era el mero, que era el más, que era el mejor, que era indispensable, todo. Se llenó de sí mismo, ¿sí? Se llenó de sí mismo. Entonces, puesto que su corazón se ha enaltecido por causa de la altura que ha alcanzado y por haberse levantado por encima de las ramas más altas, yo lo he desechado y voy a entregarlo en manos de un pueblo poderoso que lo tratará según su maldad.
Naciones extrañas y poderosas lo destruirán y lo derribarán. Sus ramas caerán por todos los montes y los valles, su ramaje quedará quebrajado por todos los arroyos de la tierra, y todos los pueblos de la tierra se alejarán de su sombra y lo abandonarán. ¿Se dan cuenta de ser tanto, de ser tan grande, de tener tanto? ¿Todo por qué? Porque Dios le daba el agua que necesitaba, porque le daba la tierra que necesitaba, porque le daba todo. De tener tanto, se enalteció su corazón, ¿y qué hizo Dios? Lo desechó. ¿Sí? De nuevo, ¿se acuerdan de lo que vimos la semana pasada acerca de Satanás y la razón por la que cayó? ¿Cuál fue? La soberbia, el orgullo, la autoexaltación y el solo pensar en yo, en lo que yo voy a hacer, en lo que yo quiero, en lo que yo estoy planeando, en lo que yo voy a lograr. ¿Sí? Me he dado cuenta, conforme estamos viendo las escrituras estas últimas semanas, que una de las cosas, que el pecado que más odia el Señor es el orgullo y la soberbia en el hombre. Es el orgullo y la soberbia en el hombre. Y están llenas las escrituras de exhortaciones a no ser orgullosos, a no ser soberbios, a no creernos más de lo que somos, a no darnos más importancia de la que debemos darnos. Porque a veces tenemos la tendencia a darnos más importancia de la que nos debemos dar. Tenemos la tendencia a poner a otros por debajo de nosotros mismos porque nos sentimos superiores a ellos. Hablábamos acerca de los que comen carne y en Romanos 14 y hablamos acerca de los que no creen que pueden comer carne y solo comen legumbres. Los que comían carne menospreciaban a los que solo comían legumbres. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos lo que es ser libres en Cristo, y nosotros sí sabemos que podemos comer de la carne que queramos, y nosotros sabemos que podemos comer cualquier comida, y que ustedes no quieran, eso es cuestión de ustedes. Eso es menospreciar a alguien. Pero los otros, ¿qué hacían? Nosotros somos más santos que ustedes, porque nosotros no tocamos esas cosas. Porque nosotros nos mantenemos libres de todas esas cosas. Con tal de no contaminarnos, lo único que comemos son legumbres. Nos hicimos veganos. Así es que por ser veganos somos mejores que ustedes. Eso es soberbia. Eso es autoexaltarse. Sí, eso es llenarse de orgullo. Y la Biblia nos habla mucho en contra de la soberbia, el orgullo y la autoexaltación. Noten en Proverbios capítulo 11 y el versículo 2. Proverbios capítulo 11 y el versículo 2. Con la soberbia llega también ¿qué? Pero la sabiduría acompaña ¿a quiénes? Entonces quiere decir que no se puede ser sabio y soberbio. Para poder ser sabio se tiene que ser humilde. Porque se usa la sabiduría sin hacer alarde de ello y hacer que los demás se sientan como que no son sabios. Lo que somos y lo que tenemos lo tenemos por nuestro Señor, no porque nosotros lo hayamos logrado. En Proverbios capítulo 16 y el versículo 18 dice: la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Se los he dicho muchas veces. ¿Quieren asegurarse de que van a fracasar? Sean soberbios. ¿Quieren estar seguros de que van a caer? Sean arrogantes. Es la mejor manera de asegurar el fracaso y asegurar la caída. Ser soberbios y ser arrogantes. En Proverbios capítulo 21 y el versículo 4, noten: esto es pecado: los ojos altivos, el corazón orgulloso y los planes malvados. Esto es pecado: los ojos altivos, el corazón orgulloso y los planes malvados. ¿Qué quiere decir con los ojos altivos? Los ojos que ven así por encima de la nariz a todo el mundo, ¿verdad? Así como que chusma, ¿verdad? El corazón orgulloso. Ese corazón que dice: yo soy mejor que los demás. Yo tengo más sabiduría que los demás, yo tengo más estudios, yo tengo más letras detrás de mi nombre, yo tengo más dinero, yo tengo la mejor casa, yo tengo el mejor carro,
Eso es el corazón orgulloso. Y los planes malvados, pues son los planes malvados, los planes que se hacen con el afán de dañar a otros y causarles el mal. Ahora, todos tenemos una idea de lo que significa la palabra orgullo, ¿verdad? Todos tenemos una idea de lo que significa la palabra orgullo. El diccionario de la Real Academia Española tiene tres descripciones para la palabra orgullo. Quiero compartirla con ustedes. La primera, orgullo. Este es el significado. Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente concernida o que pertenece. Satisfacción por los logros, por lo que yo he hecho, por lo que yo he logrado. Me ha costado el sudor de mi frente. Yo me he tallado el lomo para obtenerlo. Mi astucia, mi inteligencia, todo yo. ¿A quién les recuerda eso? Sentimiento, satisfacción por sus capacidades. Hay un dicho en inglés que dice, no one can like a Mexican can. Sí, lo usan mucho. Nadie puede como un mexicano puede. Porque los mexicanos somos medio orgullosones, ¿a poco no? Digo, en todas las nacionalidades hay orgullo, pero los mexicanos somos medio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella canción, La migra a mí me agarró 50 veces, digamos? Pero nunca me donó. ¿Qué sigue? No se hagan, sí se la saben. A mí me hizo los mandados, dice, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es orgullo. Es orgullo. Ahora todos somos orgullosos de ser mexicanos, ¿no es cierto? Yo oigo el himno nacional tocado en un evento deportivo y me acuerdo cuando estaba en la secundaria y me paro y me excede el juramento a la bandera de memoria. Conozco la letra del Maciosar también de memoria, digo del himno nacional, ¿verdad? Pero también cuando oigo el himno nacional de Estados Unidos, siento así como que, hey, this is my country también, ¿verdad? Es tan natural el orgullo, ¿no es cierto? Es tan natural sentirse satisfecho de nuestros logros, de nuestras capacidades, de los méritos propios, de pertenecer a un club, a una asociación, a una organización, a un país. Viene tan natural y nadie lo ve mal. Pero el orgullo en cualquiera de sus presentaciones no está bien. Porque nos lleva a ser orgullosos en otras áreas también. O sea, el segundo significado de orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. ¿Ok? ¿Se fijaron? Arrogancia, vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? Se cree mucho pero no tiene nada que ofrecer. Vanidad quiere decir vacío. Entonces cuando se dice que una persona es vanidosa se cree mucho pero no tiene absolutamente nada que ofrecer. ¿Verdad? Pero se ha llegado a respetar la vanidad. Cuando una mujer es vanidosa, ¿verdad? Y camina así con los hombros atrás y así muy acá, ¿verdad? O cuando un hombre se para acá muy machote y muy, ¿verdad? Es vanidoso, ¿verdad? La vanidad es estar vacío de todo, no tiene nada, ¿verdad? Entonces es el exceso de estimación propia. Yo me estimo a mí más valioso que todos los demás. Eso es lo que es la autoestima. Y nos han querido engañar y nos han querido decir que lo que nos falta es más autoestima de la que ya tenemos. ¿Sí? Es la autoestima que puede llevar a un sentimiento de superioridad. Mis hermanos, a veces el orgullo nos ciega a nuestras debilidades y defectos. ¿No se han dado cuenta de eso? El orgullo nos ciega a nuestras debilidades y nuestros defectos.
Porque nos vemos con esos ojos altivos, nos vemos como con vanidad, nos vemos satisfechos de nuestros logros, de nuestras habilidades, etcétera, etcétera. Y cuando esto pasa, podemos llegar a sentir que así como somos, estamos bien y no estamos dispuestos a aceptar corrección de nadie. Porque hay de aquel que se atreva a decirme que estoy mal. Hay de aquel que se atreva a decir que estoy equivocado. Hay de aquel que se atreva a decir que algo está mal conmigo. Porque si eso es lo que piensa, no me conoce todavía. Mi mamá tiene un dicho, todos tenemos cola que nos pisen. ¿Sí? Entonces nunca hay que pensar de esa manera. Sí, pero si vamos por el camino equivocado, lo que más necesitamos es corrección, ¿no es cierto? Para no caer en nuestro error, para no sufrir las consecuencias de nuestro error. Y si alguien nos quiere corregir, en lugar de defendernos inmediatamente, porque al empezar a defendernos, eso es orgullo, lo que tenemos que hacer es escuchar. Y llegar a pensar que pudieran estar en lo correcto. Y si hay alguna posibilidad de que estén en lo correcto, entonces tengo que tomar medidas para cambiar esa manera de ser. Pero tenemos que escuchar. Pero la primera reacción cuando alguien quiere corregirnos, ¿qué es? Enojarnos. Enojarnos. No aceptar corrección. Pero es un grave error. Proverbios capítulo 5 y el versículo 23, noten lo que dice. El malvado muere, ¿por qué? Falta de corrección y pierde el rumbo, ¿por qué? Por su inmensa locura. El malvado muere por falta de corrección. La corrección no es mala. Mi carro, voy yo acá bien tranquilo y de repente el que le aplasta el radio o algo y se hace para un lado y empieza pip, 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 pip. ¿Por qué? Porque atravesé la raya. Me está corrigiendo. ¿Qué si le pongo un martillazo a la luz para que ya no me esté molestando y no le hago caso a la pip, 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 pip? ¿Qué va a pasar? Los espejos laterales tienen una lucecita que se prende cuando voy a cambiar de carril, pero viene un carro muy cerca de mí. ¿Qué si digo últimamente tú que sabes, luz? Si no me cambio de línea ahorita se me va a pasar la entrada o la salida del freeway, se me va a pasar la calle en donde tengo que ir. Sería necio, ¿no es cierto? Por eso necesitamos aceptar corrección. Por eso necesitamos pensar de nosotros como que quizás lo que se nos está diciendo es cierto. Cualquiera que tenemos que vernos a nosotros mismos y aceptar la corrección. En Proverbios 10 y el versículo 17, noten por favor, acatar la corrección conduce a ¿qué? A la vida. Desechar las reprensiones, ¿qué? Perder el camino. ¿Se dan cuenta? Acatar la corrección conduce a la vida. Desechar la reprensión es perder el camino. Proverbios 12:1, ¿qué dice? El que ama la corrección, ¿qué ama? El que aborrece la reprensión, ¿qué es? Es ignorante. ¿Qué quiere decir ignorante? Que no entiende, no tiene la capacidad para entender. No tiene la capacidad para decir, ok, a lo mejor, no lo creo, pero a lo mejor estoy regando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no escuchar? Esto pasa mucho entre los matrimonios, ¿eh? Esto pasa mucho entre matrimonios. Sí. Mujer, deberías de hacer esto. Tú no me vas a decir a mí cómo lo voy a hacer, ¿ok? Yo sé lo que estoy haciendo. Mi amor, pero mira, es que tienes un problema, deberías buscar ayuda. A mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Yo sé. Por favor. ¿Alguna vez hemos estado equivocados en tomar esa apreciación de nosotros mismos? Qué gacho cuando alguien nos quiere corregir y decimos, estás loco tú, no sabes, no entiendes, por eso me estás acusando de eso. Pero luego de repente llega otra persona y nos dice lo mismo, y luego llega otra persona y nos dice lo mismo, y luego llega otra persona y nos dice algo semejante.
¿Qué hacemos entonces? Todo el mundo está loco menos yo. Eso es lo que pensamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama eso? Arrogancia, necedad, orgullo. Todo el mundo debe de cambiar y hacerse. ¿En realidad queremos un mundo lleno de yo? ¿Cómo sería nuestra casa con un mundo, con una casa llena de yo? ¿Saben? Yo les puedo decir cómo sería mi casa, nunca se haría nada. Habría basura hasta acá, hasta arriba. Polvo en el piso que iba a tener que traer un arado para quitarlo. Pero gracias a Dios que mi esposa me enseñó bien y ahora sé hacer las cosas que ella haría y con las cuales yo le ayudaría, claro, si ella estuviera conmigo. ¿Sí? Entonces el que ama la corrección, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Tercer significado de orgullo del diccionario de la Real Academia Española. Nada más son dos: amor propio y autoestima. Y lo pueden buscar, ¿ok? No les estoy diciendo algo que yo inventé, pueden buscar, busquen el diccionario de la Real Academia Española, busquen la palabra orgullo y este es el significado, los significados que van a encontrar. No ahorita, cuando lleguen a su casa, googleenla, ¿ok? Entonces, les dice, amor propio y autoestima. ¿Qué se entiende con amor propio? Amor propio. Si no te amas tú, ¿quién te va a amar? ¿Sí? No, pero nadie me va a ir en mi amor propio. Yo nunca entendí, ¿qué es eso? Nadie me va. ¿Qué es eso? Quiere decir que nadie me va a bajar del pedestal en el que yo mismo me he puesto. Ni se atrevan. ¿Y autoestima? Autoestima. No quiere decir que estima mucho a su auto, ¿ok? ¿Qué quiere decir autoestima? Así mismo. Y no es lo que se nos ha estado diciendo por años ya, por medio de la psiquiatría y la psicología. Lo que tu problema es que tienes muy baja la autoestima. Se los he dicho antes, pero se los vuelvo a repetir. El problema más grande que tiene la humanidad es que tiene demasiada autoestima. Demasiada autoestima. Pero es que no dijo el Señor que para amar a otros debemos amar a otros como a nosotros mismos, que no implica eso que debemos amarnos nosotros mismos primero para saber amar a los demás como nos amamos nosotros mismos. No, implica que ya te sabes amar lo suficiente. Así es que como tú te amas, tienes que amar a los demás. Y esos son los significados del orgullo. ¿Sí? Y todos podemos caer en cualquiera de esas tres categorías. ¿Sí? Búsquenlos, identifíquenlos, sean honestos con ustedes mismos y digan, este es problema para mí, este es problema para mí, este es problema para mí. Señor, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? ¿Sí? En Romanos capítulo 12 y el versículo 3, ya lo estudiamos en nuestro estudio de los domingos, dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que ¿qué? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de sí, no se autoestime tanto. No vea su posición como la única posición o su posición como la única posición correcta o como la única digna de ser respetada o como la única digna de ser seguida, porque debemos de vernos a nosotros mismos sin ponernos en un pedestal creyendo que nosotros somos como Asiria, el dueño de todo. La palabra griega que se traduce más alto concepto de sí, ahí en la palabra, ahí en Romanos 12:3, es la palabra huperfroneo, y quiere decir precisamente estimarse uno mismo demasiado. Estimarse uno mismo demasiado. ¿Ustedes creen que es posible estimarse uno mismo demasiado? A ver, no, vamos a ver si hay más gente que conteste. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Ustedes creen que sea posible estimarse uno mismo demasiado? ¿Cómo saben?
Porque, porque nos hemos estimado nosotros mismos demasiado, ¿verdad? Lo podemos y debemos reconocerlo, que ha habido veces en las que nos estimamos nosotros mismos demasiado por encima de todos los demás. El primer paso para encontrar el remedio es reconocer que eso es lo que somos. Si no le reconocemos, ¿cómo vamos a aplicar la solución? Vamos a seguir desechando a todo el mundo como que está loco y yo soy el único que estoy cuerdo y yo ya estoy bien, yo no necesito ayuda, yo no necesito consejos, yo no necesito reprensión, yo no necesito corrección. Así como estoy bien. Si preguntara hoy, ¿quién de todos nosotros cree que así como está bien? Eso es lo que esperaría yo. Pero a menudo pensamos que eso es el caso. Así estoy bien. ¿Sí? Los asirios creían que así estaban bien. ¿Por qué? Porque tenían tanto a su favor. Entonces la razón por la que Dios iba a destruir a Siria era que su corazón se había enaltecido, era orgullosa y era soberbia. Versículo 26 de Isaías 14 dice: este es el acuerdo que he tomado en toda la tierra y esta es la mano que se ha extendido sobre todas las naciones. Noten el versículo 27, el Señor de los ejércitos lo ha dicho. Punto. Y luego hace una pregunta: ¿quién me lo va a impedir? El Señor de los ejércitos lo ha dicho, con eso basta. Y luego él mismo dice: ¿quién podrá impedírmelo? ¿Quién podrá impedirlo? La respuesta es: nadie. Él, Dios, ha extendido su mano. ¿Quién lo hará retroceder? Ahora vamos a pasarnos al Nuevo Testamento. ¿Ok? En términos neotestamentarios, ¿qué podría lograr que la mano de Dios retrocediera? Que pudiera impedir lo que estaba por pasar, que pudiera retroceder. ¿Qué lo podría impedir? El arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Lo que quiere decir que si estamos descubriendo, lo que quiere decir que si estamos viendo que sí somos orgullosos, que sí somos soberbios, que sí nuestro corazón a veces se enaltece, que sí somos arrogantes, si no queremos ser destruidos por nuestro propio comportamiento, por nuestra propia manera de ser, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón a Dios primeramente y luego a cualquier persona con la que nos hayamos portado de esa manera. Esa es la manera de hacerlo. Sí, porque la verdad de las cosas es que todo el poder está en las manos de Dios. Él tiene el poder para hacer y deshacer, para hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y nosotros debemos respetar eso. En el Salmo 62, los versículos 11 y 12, noten lo que dice: Dios habló una vez y yo lo escuché 2 veces. Tuyo, Dios mío, es el poder, tuya, Señor, es la misericordia. Tú das a cada uno lo que merecen sus obras. Mis hermanos, si no nos arrepentimos de las maneras que tenemos a veces de comportarnos, consciente o inconscientemente, ¿saben qué? Él tiene el poder. Si Él muestra su misericordia, pero Él da a cada uno lo que merece, así como le dio a Siria lo que merecía, así como lidió con su pueblo Israel como merecía, así como lidió con Babilonia y su rey como merecía, así va a lidiar con nosotros también. No para condenación, para corrección, para reprensión, para no tener que juzgarnos con el resto del mundo. En el Salmo 135 y el versículo 6, Salmo 135, 6 dice: el Señor hace ¿qué? En los cielos y en los mares y ¿en dónde hace Dios todo lo que quiere?
en las cortes estadounidenses, cuando alguien no tiene ya más que alegar, o sea, obvio, las pruebas dicen que es culpable. ¿Saben lo que dice el acusado? I throw myself at the mercy of the court. Lo que está diciendo es, me postro ante la misericordia de la corte. En otras palabras, tengan misericordia de mí. Reconozco mi error, tengan misericordia de mí. Es lo mismo que Dios pide. Reconocer nuestro error, reconocer lo que las escrituras nos están diciendo que somos o que podemos ser y caer postrados delante de Dios pidiendo misericordia. Sí. En Isaías capítulo 43 y el versículo 13 dice, yo soy Dios ¿desde cuándo? Nadie puede librar, esto debe de darnos miedo, debería de darnos temor. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? ¿Saben? Todo esto a veces se oye muy duro, pero ¿saben por qué lo tenemos escrito en las Escrituras y por qué debemos de estudiarlo? Porque nos muestra en realidad lo grande, lo inmenso que tiene que ser la gracia de Dios para que todos nosotros como pecadores pudiéramos alcanzar redención y perdón. Y nos debe de revelar que ninguno de nosotros tiene el derecho de no buscar ser más como nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios que todo esto que hemos estado viendo no es solo para juicio, el hecho de que Él haya jurado por su propio nombre, el hecho de que Él no cambia, el hecho de que Él nos corrige y que nos reprende. Me da gusto que no sea solamente para juicio y destrucción, sino que también es para salvación. Porque noten lo que dice en Hebreos capítulo 7, los versículos 22 al 25. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes, los sacerdotes arónicos antes de Jesucristo, fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio que quiere decir que no cambia, porque permanece para siempre. Versículo 25, por eso también puede salvar ¿cómo? Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Eso debe darnos confianza. Ese debe de llenar nuestro corazón de gratitud. Eso debe de dejarnos saber que Dios, el Señor Jesucristo no nos va a soltar ni va a dejar de interceder por nosotros. Pero si nosotros decidimos alejarnos de Él, si nosotros decidimos no seguirlo a Él, decidimos no hacer lo que Él nos dice en su palabra, ¿saben lo que Dios hace en esos casos? Él dice, ok, ¿quieres agarrar por tu lado? Agarra por tu lado. No nos va a obligar a hacer absolutamente nada. Él nos traza el camino, Él enciende la luz de la palabra delante de nosotros. Él alumbra nuestro camino por medio de la palabra. Y nosotros tenemos que decidir si seguirla o no. Es como esa advertencia que nos da el carro cuando nos salimos de la línea. ¿Quién decide si se vuelve a meter a la línea o no? Cuando vemos ese foquito flashar en el espejo lateral, ¿quién decide si de todas maneras cambia de línea o no? Nosotros. Pero si nos aferramos a seguir nuestro camino, vamos a sufrir el mismo fin que Asiria, vamos a sufrir el mismo fin que Babilonia, vamos a sufrir el mismo fin que Israel. De nuevo, no para condenación, pero sí para corrección. Entonces, ¿por qué no simplemente corregirnos ya, aceptar la corrección ya, aceptar la reprensión ya y no tener que sufrir las consecuencias? ¿Por qué ser tan necios? ¿Alguien me puede dar una buena razón para ser tan necios? Ok. Entonces quiere decir que entendimos. Amén.
Y quiere decir que vamos a pedirle al Señor que nos dé la habilidad para poner en práctica lo que su palabra nos enseña. Amén. Y vamos a hacer un lado todo orgullo, toda arrogancia, toda soberbia. Y vamos a ser prudentes y vamos a aceptar su corrección y vamos a aceptar su reprensión y vamos a seguir caminando de su mano en el camino que Él nos está llevando. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por estos pasajes que hemos estado estudiando acerca de la humildad, de la arrogancia, del orgullo, todas estas cosas que nos llevan en realidad a vernos a nosotros mismos y ver en dónde nos encontramos, oh Dios. Y te damos gracias que alumbra nuestro camino de esta manera y que nos dejas ver en realidad el peligro en el que nos encontramos a veces simplemente por ser tan tercos y necios, oh Dios. Te pedimos que a cada persona que está aquí con nosotros presente, las personas que nos estén viendo por Facebook ahorita, nos vayan a ver por YouTube mañana, Señor, que todos nosotros escuchemos las advertencias de tu palabra y decidamos, oh Dios, someternos a ti, sabiendo que, Padre Santo, tú ya tienes bien determinado lo que le va a pasar a la gente arrogante, tú tienes bien determinado lo que le va a pasar a la gente orgullosa. Vimos claramente que ese pecado del orgullo, de los ojos altivos, de los planes malvados, tú los consideraste pecados cuando inspiraste a Salomón a escribir los proverbios y los sigues considerando pecados aún en el día de hoy. Ayúdanos a no sobreestimarnos. Ayúdanos a no constantemente estar defendiendo nuestro amor propio. Ayúdanos a recordar que somos llamados a ser como Jesucristo en todo. Ayúdanos a recordar que Él dejó todos sus derechos a un lado por venir y avanzar tu plan. Ayúdanos a nosotros también a dejar por un lado todas esas cosas que nos llenan de orgullo, que nos llevan a defendernos, que nos llevan a buscar de alguna manera ser más que los demás o vernos como más que los demás, hacer vanos en nuestra manera de pensar. Señor, todas esas cosas que tan claramente, contra las que tan claramente nos has amonestado aquí esta noche. Te damos gracias porque tenemos la habilidad para ir delante de ti, confesarnos y pedirte perdón, y sabemos que tú nos perdonas, Señor, y que nos ayudas a levantarnos y seguir adelante. Señor, ayúdanos a llevar a cabo lo que tu palabra tan claramente nos dice. Queremos ser seguidores tuyos. Y tú nos dices muy claramente en tu palabra que si alguien quiere ir en pos de ti, debe primero que todo negarse a sí mismo. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, porque te queremos seguir, queremos ir en pos de ti y no queremos que nada nos estorbe. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Cumple tu promesa de darnos tanto el querer como el hacer para poder darte la honra y la gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.